En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Amigo, académico de una universidad en Santiago de Chile. Él es licenciado en Historia en la Universidad de Sevilla, pero además tiene máster latinoamericano y trabaja hace mucho tiempo con nosotros, con las organizaciones afrodescendientes aquí en Arica. Esta mañana vamos a conversar sobre lo que fue la experiencia de la exposición de crónicas de prensa sobre el proceso afrodescendiente chileno. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Marta, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio ahora de conversación. Tú eres muy importante en este proceso para nosotros porque parte de esa exposición es también parte de tu trabajo. Me gustaría que pudiera comentarle a nuestra audiencia en qué consistió esa exposición y a qué se refiere el proceso, las crónicas. Claro, Gracias. muy bien. Mira, esta investigación se enmarca en mi tesis doctoral, que estoy terminando ya de estudios americanos en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile. Y claro, bueno, como usted bien sabe, yo estaba viendo el proceso político afrodescendiente, pero desde el tumbe carnaval, ¿no? Desde la performance que ustedes rescataron a principios bueno, el 2002, 2003, 2004 y de ahí en adelante. Y claro, la idea de revisar notas de prensa fue justamente gracias a usted, de una vez que me recibió en Oro Negro, y ahí vi el importante archivo monográfico que ustedes contenían, que tenían notas de prensa desde los inicios del movimiento. Entonces, ver esa nota de prensa me hizo reflexionar sobre la importancia de este tipo de documentos para la investigación histórica. Porque claro, como usted sabe, hay veces que la memoria, ¿no? Se olvidan de eventos importantes, son 20 años en los que han trabajado mucho, que han hecho muchos eventos, han conocido muchas personas, han viajado a muchos países y hay veces que en las mismas entrevistas decían, uy, hace muchos años hubo un encuentro latinoamericano muy importante, pero claro, la fecha más o menos no se acordaban. Entonces yo pensé en lo importante que era complementar las entrevistas con notas de prensa. Entonces, además de las que ustedes tienen en su fondo documental, empecé a pasar hojita por hojita la estrella de Arica desde el 2000 hasta el tiempo reciente y en algunos momentos que hicieron eventos de relevancia nacional, por ejemplo, cuando fueron en distintas ocasiones, por ejemplo, a La Moneda o a otros lugares, ahí veía periódicos que cubrían el territorio nacional como en los primeros años La Nación, luego el Mercurio, la Tercera, y entonces ahí fui mapeando y consiguiendo un archivo también importante que complementaba el trabajo que ustedes ya hicieron, que igual ya tenían ustedes muchas notas de prensa. Y entonces ya entregué parte de esa documentación y fue la exposición que si quiere comentar un poco usted cómo fue y luego podemos comentar un poco más a fondo de este tipo de fuentes y su importancia. Pero ahí partió la actividad. Y importante es el registro, ¿no es cierto? Porque ese registro parte de ese importante proceso en la Conferencia de las Américas, realizada en Santiago de Chile, ¿no es cierto?, entre el 2 y 7 de diciembre del año 2000, donde nosotros, recién conformados como una directiva de ello, asistimos a esa conferencia, 5 personas de Arica, y donde se decía que en Chile no había negros. Se nos decía, si hay negros, porque la tesis era que los negros en Chile
se habían muerto de frío. Claro, Estábamos muertos, estábamos vivos y éramos la ONG Oro Negro. De claro, ahí, bueno, parte este tremendo trabajo luego con la asistencia de Sonia Salgado y que les habla a la cumbre mundial sobre sin duda. discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de discriminación. Entonces fue un proceso parte que siempre digo yo que ha sido importante y no hay que restarle importancia porque este proceso conlleva a colocar en la agenda emergente del país, de la sociedad chilena, un tema invisibilizado por siglos de los siglos. Y Totalmente. entonces colocamos, ¿no es cierto?, la existencia de los afrodescendientes en Chile. Y esa es la tarea. ¿Por qué? Porque otras personas, otros troncos familiares mantuvieron la esencia de las familias afrodescendientes, como Total. lo son, ¿no es cierto?, las asociaciones de Mayo, los bailes de Moreno, los galleros, los deportistas que dieron gloria a esta ciudad, hoy día región Arica, Parinacota, y que no tienen en esta ciudad nadie de aquellos deportistas tiene un monumento, no hay un Sí, lugar donde, ¿no es cierto?, podamos recordarlos a ellos como parte importante de este país en el deporte, que en sí, todas las disciplinas, básquetbol, fútbol, box, atletismo, cabalina, claro, tantas, tantas glorias que dieron hombres y mujeres. sí. Entonces, eso, Y muchas cosas que está comentando son bien importantes porque esto también se puede documentar a través de las notas de prensa que le he comentado. Y además que algo que tiene muy característico, muy importante, es que, claro, por ejemplo, si usted ve documentos antiguos de otro siglo, pues queda el papel nomás. Pero aquí están ustedes, me refiero. Entonces, revisar las notas del 2000, del 2002, del 2003 y después ver esos acontecimientos que pasaron, volver, mostrarlas y conversar sobre estos actos a través de las notas que usted y yo lo hemos hecho, esto es bien importante porque como activa procesos como afectivos entre esa conversación que se genera, ¿no? Porque claro, te ves 20 años antes, dice, uy, qué joven estaba, o recuerdas momentos de una forma mucho más viva viendo esa nota que si no la estuvieras viendo, ¿no? Como si se conversara nomás de algo que pasó. Entonces, eso por una parte es la importancia, ¿no? De utilizar estas notas de prensa en el tiempo presente. Y después algo que usted ha mencionado, muy importante, antes del 2000, tú ves la estrella Arica, ves la estrella, o sea, ves otros diarios y no se mencionaba esta historia, como usted ha dicho. Claro, se podía, por ejemplo, yo encontré lo del 83 que salía Rosa Huiza, pero ella hablaba de la totora porque se iba a San Bernardo a una convención de artesanía, pero claro, ella hablaba como artesana nomás. Pero desde que ustedes empiezan el movimiento, que empiezan a empoderar a la población, Rosa Huiza aparece ya en las notas de prensa desde el 2000 hacia adelante, identificándose orgullosamente, utilizando sus palabras como negra. Y ustedes lo claro, mismo, ¿no? ¿Cómo empieza a partir de vuestro trabajo de Oro Negro del 2000 hacia adelante? Empieza este proceso también de africanización, ¿no? De conquista del espacio público. Y entonces empieza estos nuevos lenguajes, estos nuevos discursos y estas historias que antes no se mencionaban empiezan a aparecer también en lo cotidiano en la Estrella Arica. Y ahí empiezan a mencionarse el deporte, como usted dice, que ella era buena para lanzar martillo o la jabalina, pero ya empieza a dotarle de esta identidad que antes no se mencionaba. Y lo mismo en muchas otras actividades, como usted ha dicho, las cruces de mayo, los bailes de morenos, ya empiezan a reconocerse este componente afrodescendiente, este tipo de prácticas que antes no se mencionaban. Y eso se puede ver también desde la prensa, ¿no? De cómo empieza este espacio o esta africanización,
afrodescendencia empieza ya a incorporarse también en el discurso en la prensa. Y eso es gracias al trabajo que hicieron y que es muy interesante también ver las reacciones de la prensa, ¿no? A este trabajo que comenzaron a realizar, que imagino que no fue sencillo, ¿no? Sí, sí, claro, la prensa y además el público que asiste, porque Eso es, el público que asiste tiene un interés real, independiente si somos o no somos afrodescendientes. Y allí en esta exposición conocimos un señor muy importante que habló de sus estadías en Angola, en Sudáfrica. Él es un bagaje cultural maravilloso que él tiene de los países africanos claro, y cómo le interesó esa exposición y asistió y dio varias ideas, ¿no? De cómo nosotros podemos trabajar. Pero además de eso, recordar a nuestro amigo que se formó también en la ONG Oro Negro, Francisco Piñones, cuando él dice la ONG Oro Negro es el Big Bang del movimiento claro, totalmente, afrodescendiente chileno. Y efectivamente, porque allí, como decía antes, nosotros abrimos este espacio para la agenda nacional y de allí en adelante se sumaron otras organizaciones, seguimos trabajando, queda mucho trabajo todavía por hacer, como siempre hemos conversado, eh, pero lo importante es, claro, la prensa y también en el, nosotros pusimos un archivador de lo que es el proceso con documentos de Estado, claro, porque eso es importante. O sea, también, una cosa son las crónicas de prensa, ¿no es cierto? Hemos recopilado, pero además los documentos oficiales de Estado, que no solo parten del reconocimiento de los claro, afrochilenos, como también las universidades, sobre todo nuestra Universidad de Tarapacá, se cuadra con el proceso que nosotros seguimos. Por ejemplo, un documento muy importante que redacta el académico Alberto Díaz de la preexistencia de los afrodescendientes para el proceso constituyente. claro, Documentos como eso, documentos como lo que se vivió ahora en la COP16, la Conferencia de los Pueblos, ¿no es cierto?, en Colombia, eh, el mismo decreto 12 que nos da derecho a la consulta previa, la prueba de caracterización realizada el año 2013 por el Instituto Nacional de Estadística. claro, Entonces vamos mostrando cuál ha sido el trabajo del movimiento con las instituciones. Y claro, eso es muy importante sí, 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 porque de cierta forma quierase o no, se va involucrando al Estado y a sus instituciones en un proceso que no es fácil, porque para el Estado no es fácil aceptar lo que hemos hecho, sí, pero sin embargo hemos ido sembrando, ¿no es cierto?, con mucha seriedad, con mucho respeto, constancia y perseverancia, lo que nosotros somos y lo que queremos. Eso. totalmente. Totalmente. También vi que es bien importante también los documentos familiares, personales, que mostraban fotografías, que ese tipo de documentos también son muy importantes en todo el trabajo que hicieron y sobre todo los primeros años, cuando no se hablaba, cuando no se comentaba, no se decía, el juntar estas fuentes de las familias y Eso es muy reunirlas también es muy importante, también de cara a situarse, ¿no? Frente también al Estado. Y este tipo de pruebas documentales, porque claro, yo estaba mencionando más la prensa, porque es, claro, el trabajo que estaba haciendo, pero como usted dice, el trabajo de archivo,
que ha estado haciendo Alberto Díaz y otros académicos de Tarapacá, ¿no? Que permiten hacer también genealogías. Y El trabajo que ustedes hicieron de eso, de recopilar fuentes orales también es súper importante, los archivos fotográficos, también la nota de prensa. Y todo eso, claro, va armando como este puzzle, ¿no? Para reforzar luego también las demandas políticas, ¿no? Que ustedes realizan ante el Estado. Y todos estos ejes son bien importantes, ¿no? Para sustentar el trabajo también que han estado haciendo. claro, lo mismo que el trabajo de la genealogía, que Eso es. tenemos que retomar. Yo pienso en un gran proyecto con alguna universidad o institución del Estado, en el que, por ejemplo, nosotros trabajamos con Scarlett Mingo, que fue alumna de la Academia de Humanismo Sí, Cristiano, y ella realizó una genealogía con una sola de las familias eh, en Arica, pero esto se va entrelazando, ¿no? Y van apareciendo en esa sola genealogía a ella le aparecen como más de 1800. mucho, Entonces, así es como son los árboles genealógicos. totalmente. Entonces, todo eso también nos falta hacer. ¿Y por qué te comento eso? Porque, claro, ahí hay una documentación también Eso que es. avala, ¿no es cierto? Todo eso que son la- lo- las de bautismo, el casamiento, Claro. las defunciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo eso es difícil también obtener? Sí, En eso también tenemos un trabajo pendiente nosotros con el archivo del registro civil a nivel nacional, claro, pero vamos a retomar ese trabajo porque es un trabajo importante. Son fuentes de información que a cada familia le corresponde, ¿no es cierto?, hacer, pero es un trabajo eh, muy doloso en términos de dinero. Por lo claro. tanto, por eso nosotros tenemos que hablar con el archivo del registro civil a nivel nacional para poder hacer un convenio y trabajar estos temas de una forma más fluida Sí. y sin tanto costo. Claro. No, por eso la importancia, como usted dice, de ir trabajando y ir juntando todos estos tipos de fuentes y de investigaciones que hacen falta. Y, por ejemplo, en cuanto a la prensa, es tedioso, porque, claro, tú imagínate ir desde el año 2000 ir pasando hoja a hoja, buscando la nota sin saber dónde va a aparecer, que haga referencia al trabajo o político, cultural de las organizaciones afrodescendientes. Entonces estás horas pasando hojas y hay veces que hasta, claro, te pones a pensar en otra cosa y dices, uy, llevo despistado 5 minutos y vuelves para atrás. Entonces es un trabajo como difícil y lo bueno es que luego encuentras eventos muy, muy importantes y vas viendo todo este proceso, ¿no? De, claro, antes San Juan se mencionaba el que se hacía en Arica y después ya de vuestro trabajo ya ves que empieza a Oro Negro, está rescatando San Juan. Entonces vas viendo cómo todo lo que es el calendario, cómo va surgiendo en esos años, ¿no? Gracias a vuestro esfuerzo. Pero claro, es un trabajo es tedioso, pero es muy importante. Y lo mismo las genealogías, es un trabajo también que es de hormiguita, pero hay que ir haciendo todo el aguante en todos este tipo de investigaciones, ¿no? Igual, así como ustedes, que llevan más de 20 años trabajando y luchando en muchos aspectos. Entonces, es bien importante, pero es algo que hay que hacer. Y entonces yo creo que una exposición como la que se hizo el otro día fue muy necesaria. Genial. Sí, sí, sí. Sí, bueno, allí van naciendo también todo este tipo de situaciones, actividades que se hacen, hace que vayan naciendo otras ideas. Claro, Y totalmente. ya tengo otra idea de cómo organizar esos archivos para hacerlo eh, más rápido, ¿no? Para la persona que investiga y para nosotros mismos. Claro, Eh, pero además también
tenemos que hacer un trabajo de cómo resguardar ese material en términos de su duración, ¿no? De su Totalmente, conservación. totalmente. Y Yo, allí tengo que hablar con Emma de Ramón, la directora del Archivo Nacional, quien siempre ha sido una persona que nos ha colaborado desinteresadamente, con mucho amor en los seminarios, en las publicaciones. Pienso que podemos con ella hacer un proyecto para poder conservar el material tanto de la Anifero Negro como de otras organizaciones, claro, porque hay claro. técnicas modernas para eso, y entonces el material tiene un mejor uso y jamás se Sí, puede sí. conservar. Yo personalmente todas las notas de prensa ya las tengo digitalizadas, catalogadas y las tengo en un software, las tengo incorporadas. Claro, yo las compartí así, entonces igual puedo, no he terminado todavía porque son muchos años, me quedan poquitos, pero una vez que yo termine, claro, se lo voy a entregar a usted y a las demás organizaciones, además por retribución, porque esta idea, como le comenté al principio, surge de estar con usted en el archivo y ahí, a partir de ahí, reflexionar lo importante que eran estas fuentes como tanto para la investigación como para ustedes como organizaciones también. Entonces, yo sí que ya tengo esto digitalizado, catalogado, pero sí que sería bueno, no sé, hacer un proyecto donde se pudieran publicar algunas de estas notas más relevantes, incluso subirlas como se hizo en Memoria Chilena, que tienen fotos y poder tener un acceso fácil y gratuito y libre, liberado para investigadores o distintas personas que quieran ver estas notas de prensa, porque al final, si quedan en un archivo, como usted dice, también no facilita el acceso. Claro. Entonces sería bueno encontrar un mecanismo para poder difundir y que pueda acceder toda la comunidad a este tipo de fuentes. Sí, yo creo que la dirección correcta es el Archivo Nacional. Sí, No, sí, sí. no creo que va a haber impedimento porque allí ya hay alojados varios trabajos nuestros, en las memorias del siglo XX, por Eso, ejemplo, pero hace falta incluir más material de lo que sí, hemos hecho estos últimos años, que ha sido un trabajo vertiginoso, a veces parece que es lento, pero cuando uno se coloca a revisar, ¡wow! No, y bueno, nos llena de orgullo nuestro trabajo. Claro, a veces en el momento parece un gato, pero sumado a las acciones, las estrategias, vamos viendo que vamos cumpliendo con los objetivos propuestos por el pueblo real. Estamos avanzando en esto que efectivamente es una cruzada, una sí, sí, cruzada sí, sí. de trabajo intenso, más ahora que se empiezan a sumar las 8 regiones que trabajaron en la consulta previa. Claro, Estamos ya preparando algunas cosas con la Subsecretaría de Patrimonio, salió del día 2 un encuentro virtual con los. Y así vamos a ir sumando actividades que tienen que potenciar la existencia de los artesanos en estas regiones. claro. Ay, bueno, querido amigo, nos va pillando la hora. Eso. Te cedo el micrófono para que te despidas y puedas hacer tu último. Eso, no, pues muchas gracias, Marta, por tenerme en cuenta, como siempre, y darme este espacio. Y nada, yo solo decirles eso de felicitarles por todo lo logrado y todo lo que han conseguido, que como usted dice, hay veces que parece que es duro, pero si ven, ya han logrado el reconocimiento, van a estar en el censo, están conversando para cambiar el currículum. Entonces, y si ves desde las notas de los primeros años hasta ahora, son cientos y cientos de notas y claro, han hecho un trabajo increíble y muy necesario. Así que eso, gracias. Yo espero volver pronto ahí a Arica y entregarles material personalmente y seguir ahí viéndonos. Así que bueno, muchas gracias también a todos y a la radio también de la Universidad de Tarapacá.
Gracias, Daniel. Gracias a Radio Universidad de Tarapacá, aquí con Raíces Afro. Hasta el próximo martes en la 95.9. Gracias. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.